un potencial generador de insatisfacción en las propias relaciones, ¿no? Insatisfacción crónica. Crónica, claro, porque es imposible combatir contra ese estándar. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Por muchos años, todo lo vinculado a la sexualidad fue un tema tabú, del cual no se hablaba o se hablaba muy poco. Y hoy en día no solo no es así, sino que parecería que nos fuimos al otro extremo. Vivimos en una sociedad que en ocasiones parece hipersexualizada, en las redes, en las series, películas, publicidades en la calle, canciones, etcétera, ¿no? Está en todo. Y en el fondo creo que como sociedad nos sigue costando hablar de sexo, solo que ahora es un tema que está sobre la mesa. Seguimos teniendo dificultades para conversar de esto con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y a veces escuchamos decir que la palabra pornografía de alguna manera instruye a las personas en lo que es la sexualidad y el acto sexual en sí mismo. Y no sé si estoy tan de acuerdo. Así que hoy vamos a estar hablando en este episodio que me tocaba hablar a mí sola, pero invité a un amigo muy querido, Esteban Canevari, colega, psicólogo también, para poner este tema sobre la mesa que no se habla tanto. Justo comentábamos antes de empezar que necesitamos contenido de calidad en la iglesia acerca de esto y estamos contentos de hacer algún pequeño y humilde aporte porque, bueno, queremos transmitir nuestra mirada de fe en este tema en particular que es la pornografía. Y bueno, es un honor tenerte, Cane, acá. Le voy a decir Cane porque así le decimos con cariño los amigos. ¿Qué haces, Loli? ¿Cómo andás? Bien. Un placer estar acá con ustedes charlando de este tema. La verdad que fue una invitación que dije que sí desde el segundo número 1 porque me parece que es una propuesta súper interesante. Y bueno, acá bien dispuesto para tratar de conversar un rato sobre este tema. A ver si lo convencemos a Cane que saque su propio podcast. Bueno, ¿cómo definirías la pornografía para empezar por lo más básico? Bueno, la pornografía la podemos definir así como bien concreto, como toda representación explícita diseñada con el propósito de provocar la excitación sexual en la persona que lo ve o que lo consume, ¿no? Esa sería como una definición de pornografía. O sea, toda representación explícita diseñada con el propósito de provocar la excitación sexual. Diseñada para provocar la excitación sexual, ¿no? Es como que es artificial el producto para que sin equivocación vaya directo a provocar esa excitación. Como que no se parece tanto a la vida sexual real, ¿no? Totalmente. Justamente una de las cosas que hay investigadores profesionales que definen la pornografía como la ciencia ficción del sexo. O sea, estamos hablando de algo que simula, ni siquiera simula, ¿no? Que es como una versión alternativa paralela a la sexualidad real, ¿no? Cuando uno analiza, digo, bueno, no me voy a analizar un video, ¿no? Pero digo, si uno piensa en cómo es ese tipo de contenido, uno se va a encontrar con escenas, con actores, con situaciones que dejan de lado toda una parte de la sexualidad humana plenamente vivida, ¿no? Los actores siempre aparecen listos, aparecen dispuestos para el encuentro sexual, anhelándolo en todo momento y en todo lugar, nunca envejecen, nunca se aburren, nunca se enojan, no hay necesidad de un encuentro así más personal, más íntimo, donde se tengan en cuenta los sentimientos, las emociones de cada uno. E incluso si esto aburre, ¿no? Siempre está la posibilidad de pasar a la próxima página, al próximo video, a la próxima imagen, lo cual es totalmente irrisorio, ¿no? Es como nada que ver con la vida sexual real. Es como que le saca la parte de humanidad al sexo y a la industria también le viene bien esto, ¿no? Totalmente, porque yo creo que si uno tomase más conciencia de la humanidad de las personas que están atrás del contenido que a veces uno consume, bueno, eso sería como una gran motivación para tomar conciencia de lo que uno está haciendo, ¿no? Es como que se quita la dimensión vincular de la sexualidad y se queda solamente con el cuerpo, se queda solamente con la parte más biológica. Claro, la más instintiva casi. Resalta nuestro lado animal, podríamos decir. La verdad es que
la pornografía no podemos dejar de decir que es un gran negocio, ¿no? Porque a veces pareciera que es solo entretenimiento, y en esta temporada venimos hablando mucho de lo que es el ocio, el tiempo libre, con qué me entretengo, si pierdo mi identidad en esos momentos de entretenimiento. Y acá es una industria agresiva, inteligente, está regulada muy pocas veces, o sea, es como que hay piedra libre en muchos sentidos en esto, y como que no nos deja indiferentes consumir pornografía. Cambia nuestra manera de ver la sexualidad, incluso el cuerpo del otro, o al otro en un contexto no sexual, ¿no? Totalmente. Muchas veces por la masificación del consumo de pornografía que nos encontramos hoy en día, se tiende a pensar que puede ser un entretenimiento pasajero, una cuestión inofensiva, un pasatiempo como cualquier otro, pero todo lo que consumimos tiene un impacto en nosotros y va dejando una huella en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vincularnos con los demás, de vincularnos con las personas. De alguna manera, podríamos decir, ¿no? El consumo de pornografía puede generar tres cosas, diría yo, ¿no? Inseguridad, por un lado, sí. Sobreadaptación por el otro, y también una potencial insatisfacción en nuestros vínculos con los demás. Eso es tremendo. La gente no tiene sexo. Bueno, es curioso que digo, hay estudios que loco. muestran que quizá, justo decías al principio, ¿no? Hoy en día la sexualidad no es tabú, y al mismo tiempo las generaciones que van creciendo son las que tienen menos sexo en la historia, ¿no? Es insólito, es insólito. Y es real, es real. Cada vez más consultas por dificultades en esto, de parejas que no llegan a tener un vínculo sexual activo y que cada uno tiene su propio placer por su lado y no se encuentran. Por esto de acostumbrarnos a esta perfección, entre muchas comillas, que transmite la pornografía. Cuando decías sobreadaptación, ¿no? Porque genera inseguridad, sobreadaptación. Bueno, en parte por esto que es ciencia ficción, ¿no? Una Sí. ciencia ficción que después tiene que, de alguna manera, o inevitablemente uno tiende a compararla con la realidad. Y entonces cuando la realidad no consigue alcanzar la vara de la ciencia ficción, bueno, genera inseguridades, genera complejos, genera, bueno, inseguridad en el sentido de no llego a repetir lo que vi. A un estándar. No llego a ese estándar al cual yo me acostumbré. Y por otro lado también sobreadaptación en el sentido de que por ahí, como no estoy acostumbrado a poder involucrar mi intimidad, mis sentimientos, ¿no? La sexualidad también genera una comunión muy íntima entre las personas y es un momento de mucha comunicación. Quizá como yo vi en algún lugar o pienso que esto es bueno o que esto debería ser así o asá, lo que me incomoda, lo que me molesta, lo que me gusta, no me animo a comentarlo con mi pareja, ¿no? Dentro de mi matrimonio, por ejemplo, porque ya vengo con una vara previa de antes, ¿no? Entonces eso termina también ocultando mi propia humanidad en el encuentro con otra persona real. Claro, porque es como que no hay espacio para una relación real con el esfuerzo que eso supone, ¿no? De darme al otro, de cuidar los tiempos del otro, de respetarnos. Pareciera que no importa lo que el otro quiere, hay que cumplir con lo que vimos, imitar lo que vimos casi. Por eso todo lo que consumimos nos afecta, ¿no? Es de lo que nos alimentamos. Lo que yo quiero entrar un poco es en esto que cada vez se ve más, que ¿es posible ser adicto a la pornografía? Suena como fuerte. Suena muy fuerte. Técnicamente hablando no es una entidad diagnóstica hasta donde yo sé, pero yo estoy bastante convencido de que es una realidad, ¿no? En el consultorio me imagino, bueno, no sé, quizás has tenido la experiencia de encontrarte con personas que a veces están luchando fuertemente con comportamientos de este estilo, e incluso ya lo vamos a conversar, ¿no? Pero muchas veces la misma dinámica de la pornografía a veces es muy semejante a la dinámica de una adicción a otro tipo de comportamiento o incluso la adicción a las sustancias, ¿no? Tal cual. Entonces yo diría, no es una entidad, no está reconocido como un diagnóstico propiamente dicho, pero la experiencia cada vez es más clara de que es una posibilidad, ¿no? Uno puede volverse adicto a la pornografía. Y en este sentido, la lógica y el mecanismo es muy parecido y muy semejante al de cualquier otro tipo de adicción, ¿no? Sabemos que el primer impacto que tiene el consumo de pornografía es en la persona que consume, ¿no? Particularmente en el cerebro. Está muy de moda todo el tema de las neurociencias y el circuito de recompensa. Sí. Yo no soy experto en cerebro, pero bueno, algunas nociones creo que nos pueden ayudar a entender mejor, ¿no? Cuando uno realiza una actividad de disfrute, de placer, uno segrega distintas sustancias en el cerebro, como por ejemplo la dopamina, ¿no? El neurotransmisor del placer. Cuando que tiene ciertos como
¿Matices? No sé si matices, pero como baremos, digamos, cantidades esperables. Claro. ¿no? En el sentido, yo hago algo normal. Normal, eso saludable. Me junto con un amigo, juego un partido de fútbol, voy a estar largando dopamina, lo voy a disfrutar en una cantidad lógica, razonable, saludable, ¿no? 10 fichitas. Claro, pero si yo de repente consumo una droga, bueno, voy a largar 100 fichitas, ¿no? Voy a como sobreestimular ese circuito de recompensa. ¿Y cuál es el problema con eso? Que después, bueno, cuando vuelvo al estímulo normal, esas 10 fichitas en comparación a las 100 no me alcanzan, ¿no? Y en relación con la sexualidad pasa un poco lo mismo con la pornografía, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre un investigador que estaba estudiando el comportamiento de apareamiento de las mariposas. Sí, ¿no? Que uno puede muy decir, conocido. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad humana y el consumo de pornografía? Bueno, lo interesante es que, bueno, en estos estudios se fueron dando cuenta que las mariposas macho de esta especie de mariposas se veían atraídas a las mariposas hembra por los patrones de colores en las alas, los movimientos y demás. Entonces se plantearon la posibilidad de generar una mariposa de mentira, de cartón. Una super mariposa. Bueno, pero agarrando esas cualidades que ya sabían que eran atractivas para las mariposas macho y llevándolas a un extremo un poco más grande. Exagerándolas. ¿no? Exagerándolas. Entonces, a las más grandes, colores más intensos, patrones más atractivos, efectivamente las mariposas machos se veían atraídas a esas mariposas de mentira. Lo curioso es que se veían atraídas incluso en la presencia de las mariposas hembra de verdad. Las preferían. ¿no? Preferían las mariposas de mentira a las mariposas de verdad. Y esto es muy interesante porque es casi que la relación con la pornografía está puesta sobre la mesa, ¿no? Uno podría hacer el paralelismo y decir, la sexualidad que uno consume en la pornografía es como la mariposa de mentira, ¿no? Que agarra lo que es bueno, como la sexualidad humana, que es atractivo, que se puede disfrutar y que se puede vivir muy bien, es bello, y agarra ciertas partes y las lleva a un extremo, ¿no? Aprovechando de algo malo, termina distorsionando, de algo bueno, termina distorsionándolo y llevándolo a un extremo. Entonces, es un estímulo normal, pero como potenciado en el mal sentido, ¿no? Entonces, eso termina generándome a mí, ¿no? Me puedo ir acostumbrándome. Y entonces después cuando vuelvo a mi vida real, donde, no sé, mi pareja es una persona común y corriente, no es una persona que veo en una foto, no sé, retocada digitalmente, ¿no? Y vivo una sexualidad normal, no me alcanza. Porque me da 10 fichitas en vez de las 100 que me da el otro, ¿no? Y entonces ahí tenemos como el tercer potencial efecto de la pornografía, ¿no? Es un potencial generador de insatisfacción en las propias relaciones, ¿no? Insatisfacción crónica. Crónica, claro, porque es imposible combatir contra ese estándar, ¿no? Incluso también está bueno pensarlo en el impacto que tiene en la otra persona, ¿no? En tu mujer, en tu marido, ¿no? En tu compañero, porque a veces pensamos siempre el impacto o el daño en uno mismo, ¿no? Pero también son numerosísimos los casos de personas que viven el enterarse que su marido consume pornografía como una gran traición, ¿no? Que también como es muy doloroso, como una infidelidad, que uno podría incluso plantearlo, ¿no? Bueno, en verdad, si uno está consumiendo otros cuerpos, ¿no? Claro. Otras sexualidades ajenas, digamos, otras mariposas, se rompe un poquito esa exclusividad, más allá de que no sea una infidelidad explícita hasta el fondo, digamos, ¿no? Es entonces, en una dimensión de la persona, no claro, completa. Totalmente, ¿no? Entonces eso también es... Pero hiere. Claro, puede generar heridas muy profundas y bueno, y eso puede tener un impacto muy fuerte en la pareja, ¿no? Porque también digo, así como la confianza tarda mucho en construirse, se destruye en un solo acto, ¿no? Entonces es complejo, es muy complicado. Ni hablar si uno tiene vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada. Totalmente. Son huellas, marcas que quedan, ¿no? Y que uno después tiene que trabajar, sanar. Totalmente. Me parece fuerte pensar en la adicción a la pornografía, ¿no? Como si fuese a cualquier otra droga, al tabaco, y decir qué accesible que está, ¿no? Qué accesible la tenemos. Con un celular y wifi o datos móviles ya podemos estar consumiendo pornografía. Y conocí a una persona que sufría adicción a la droga y me contaba, bueno, cuando en el barrio consumen, se me hace mucho más difícil. Doy la vuelta a la esquina y están consumiendo. Bueno, imagínate lo difícil que debe ser, ¿no? Padecer esta dependencia al consumo de pornografía teniéndolo tan a mano. Bueno, y yo creo que eso es lo que hace que hoy en día sea un tema tan importante para conversar, ¿no? Porque quizá antes uno piensa en cómo era el consumo de pornografía hace 20, 30, 40 años y era necesario
así como esta persona que conoces vos, acercarte a un lugar a conseguir el material, ¿no? Claro. Ir a alquilar una película, ir a comprar una revista, con todo lo que implica, ¿no? Hay que poner la cara, hay que animarse, hay que pedirlo, ¿no? Y hoy en día, incluso la gran mayoría de los primeros contactos con la pornografía se dan a edades súper tempranas, ¿no? Alrededor de los 10 años, Sí, que es algo que uno no se lo esperaría, o No. por lo general, por lo menos para mí, cuando yo me enteré, fue como un dato muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y sin querer, ¿no? Sin querer, en un contexto en el cual quizá uno está navegando por internet buscando información para una tarea del colegio. Tal cual. ¿no? Y bueno, aparece En las redes algo sociales, un comentario, seguime y te vas a sentir bien. Los famosos bots, los mensajes que te pueden llegar, ¿no? Y ni hablar también en las series de las plataformas de streaming y demás, ¿no? Cada vez más explícitas, son cada casi vez más películas explícitas. pornográficas. Yo creo que hay escenas que para mí hoy en día es imposible distinguir qué es pornografía y qué es una Tal serie. cual, ¿no? es Entonces, tremendo. Es tremendo. Esta hipersexualización que hablábamos. Yo quiero que nos ayudes, Cane, a que el que nos esté escuchando pueda identificar si está entrando en un consumo problemático de la pornografía, que después podemos discutir si todos los consumos son un poco problemáticos. ¿Cómo me doy cuenta si estoy desarrollando una pseudoadicción? Bueno, yo creo que los criterios son los mismos que con cualquier otra adicción, ¿no? Por lo general esto no está en los manuales, pero cuando uno se empieza a preguntar, ¿tendré un problema con esto que estoy haciendo? Probablemente uno se está como inclinando para el lado del consumo problemático, pero en principio es la primera señal y la más clara es: quiero dejar de consumir y no puedo, ¿no? Como la persona que quiere tratar de dejar de fumar y dice, bueno, este fin de semana no voy a fumar, y se va a un asado con los amigos y fuma. No, bueno, che, vos te habías propuesto hacer algo y no pudiste, te ganaron las ganas, ¿no? De alguna manera, esta pérdida de control o esta sensación de me está ganando, De falta me de parece que libertad. claro, es la primera señal. Después, por otro lado, el volver a consumir, incluso a pesar de ser consciente de las consecuencias negativas que puede traer, ¿no? Podría pasar en un matrimonio que uno de los dos sea descubierto por el otro consumiendo pornografía, que genere una situación muy complicada, prometer no va a volver a pasar, no querer volver a atravesar esa situación muy dolorosa. Y así todo, con la conciencia de lo que puede volver a pasar, volver a caer, ¿no? Creo que es otra señal importante. Y después, dos cosas que sí están como más asociadas a las adicciones, a cualquier otro tema, que tienen que ver con la tolerancia y la abstinencia, ¿no? La tolerancia es esta idea de que necesito consumir cada vez más para llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué sería la tolerancia en la pornografía? Bueno, consumir contenidos cada vez más explícitos para poder alcanzar la misma sensación que antes me generaba algo mucho más inocente o tranquilo. O, por ejemplo, también pasar cada vez más tiempo, ¿no? Que paso cada vez más tiempo. Con lo que eso implica, ¿no? Con lo que eso implica, que quizás es dejar de lado responsabilidades familiares, laborales, ¿no? Muchas cuestiones. Y por otro lado, el tema de la abstinencia, ¿no? Quiero dejar de consumir y cuando no consumo me pongo irritable, aparecen síntomas físicos, ansiedad, ¿no? Y eso también puede tener un impacto fuerte en mi vínculo con el otro y en yo poder ir cumpliendo con mis responsabilidades cotidianas. En la ¿no? calidad de vida. Totalmente. Buenísimo, clarísimo. Y está bueno también dar a conocer esta página, daleunavuelta.org. Ahí hay un montón de información muy valiosa, muchísima. Este episodio va a quedar como la punta del iceberg, se puede investigar mucho más del tema y te invito a que lo hagas si este tema te moviliza. La verdad que hay libros, hay un montón de cosas que pueden descargar incluso gratuitamente. La página está buenísima, está súper completa, es un recurso muy serio además, con fuentes científicas, Sí, información biografía. objetiva, biografía sugerida. Es una gran recomendación si a alguno le interesa. A mí me parece tremendo esto de lo que estábamos insinuando ahora, ¿no? Lo que implica pasar cada vez más tiempo consumiendo pornografía, porque es un acto individual y privado, ¿no? Entonces está implícito el aislamiento que requiere estar cada vez consumiendo más. Es como que ese aislamiento te lleva, vos decías, ¿no? Recién, a dejar responsabilidades de lado o proyectos, deseos, cosas que uno quiere hacer en su vida y bueno, como en toda adicción, las vamos dejando de lado. Sí, y yo creo que es también una de las cosas que muestra, bueno, que al final, si uno lo analiza con un poquito de mente fría, no parece ser un pasatiempo tan inofensivo, ¿no? Como quizá a primera vista. Porque también es, bueno, si yo siempre lo hago a escondidas, solo, sin que nadie me vea, si me encuentran es un gran escándalo. Bueno,
con las cosas buenas no solemos esconder cuando hacemos cosas buenas, ¿no? Entonces, tener que estar escondido, tener que estar, ¿no?, en todo ese contexto, todo lo que genera, uno no suele sentirse bien y orgulloso si llega a caer en un comportamiento así. Yo creo que ya son como señales que si uno es honesto en su análisis, ya puede empezar a pescar por dónde va la cuestión. Como dice Jesús, por sus frutos lo reconocerán. Totalmente. ¿No? Me parece que este consumo esporádico también tiene sus consecuencias, ¿no? Como, está bien, sin irnos al extremo de la adicción, nunca sabemos qué consumo es seguro, ¿no? Es como el tabaco, ¿no? Fumar un cigarrillo, 2, 3, nunca sabes cuándo eso te va a llevar a una adicción o a un consumo mínimamente problemático. Pero bueno, esta pornografía que siempre existió, entonces hoy pareciera ser como plus, mega, 2.0. Totalmente, porque eso es algo también con la tecnología 2.0, ¿no? Y la inteligencia artificial. La diferencia abismal que existe entre la pornografía de hace 30, 40 años y la de ahora tiene que ver, principalmente son como las 3 A's, ¿no? La accesibilidad, sí, el anonimato y la asequibilidad, okay, ¿no? En el sentido de que está disponible casi las 24 horas, los 7 días de la semana, por no decirlo, las 24 horas y los 7 días. Si uno tiene conexión a internet, a cualquier uno tiene hora, un teléfono que sea con un navegador, puede entrar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin que nadie problemas se entere. de sueño con esto. Claro, no necesito poner la cara, nadie se tiene por qué enterar, ¿no? Y además es gratis, no necesito ni siquiera gastar plata. Obviamente hay toda una industria detrás, hay pago también, que genera, hay pago, pero no es necesario, ¿no? Y ahí es donde también uno se da cuenta lo accesible que está, y desde edades tan tempranas, ¿no? ¿Por qué es que un chico de 10 años entra en contacto con eso? Y porque también puede ser que tenga un celular, ¿no? No es una cosa muy loca pensar en un alumno que está terminando la primaria o incluso antes con un celular, ¿no? A mí lo que me parece muy tremendo es que hoy entonces tenemos muchas más chances de acceder a la pornografía, pero además muchas más probabilidades de seguir consumiendo, no dejar de consumir. No es que, consumí una vez pornografía y por un año me olvidé. O sea, queda la sensación de quiero más, como esa mariposa que vio la super mariposa y quiere seguir apareándose con esa mariposa. Y al ser gratis también nos facilita un montón. Bueno, es como el que sea gratis es raro, ¿no? Porque es gratis, no me sale plata, pero no es gratis para mi persona, para mi humanidad, para mi mirada sobre el otro, sobre mí mismo. ¿Cuáles dirías vos que son las consecuencias de un consumo frecuente de la pornografía? Y yo creo que pasa un poco, por ejemplo, vos traías el ejemplo del tabaco, ¿no? Me parece que es muy parecido, ¿no? Cuando una persona fuma, ¿no? Quizá no hay un impacto inmediato. Y uno puede pensar, no me está pasando nada, sobre todo gente joven que empieza a fumar y tiene un estilo de vida activo, deportista y demás. Pero después de un tiempo, quizá eso empieza a pasar, ¿no? Juego un partido de fútbol, me quedo sin aire, me empieza a costar, empiezo a toser, ¿no? Y ni hablar cuando uno ya se empieza a poner mayor, que es cuando empiezan a aparecer esos problemas que se venían gestando como abajo de la alfombra. Con esto yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Parece como algo más inocuo, pero me va transformando, ni hablar a nivel cerebral con todo esto que decíamos del circuito de recompensa. Al mismo tiempo va cambiando mucho mi mirada sobre la persona, ¿no? Porque ya no me estoy vinculando, me estoy acostumbrando a vincularme con un otro deshumanizándolo. Como si fuese solo cuerpo. Como si fuese un instrumento para mi propio placer. Que es curioso porque hay estudios que han hecho, hay estudios para todo, ¿no? Pero que han hecho escaneos cerebrales de hombres mirando imágenes excitantes, ¿no? Sexualmente provocativas, y activan en el cerebro las mismas regiones que activan cuando utilizan una herramienta. Mira. Que es muy curioso, es terrible. El dato objetivo de decir, estoy instrumentalizando a la persona, ¿no? Y si yo me acostumbro a ese tipo de vínculo, después se me hace mucho más difícil vincularme en todas mis dimensiones con otra persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, están esos impactos, el impacto que tiene también en el otro, ¿no? Y después creo que en el vínculo y en la sociedad, que creo que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero no queda indiferente. No queda indiferente. No, y esto que no mencionamos aún de
vos decías, cada vez voy a necesitar consumir contenido más explícito, más excitante e incluso más violento. Incluso más violento, porque hay otra cosa que tiene como consecuencia es que distorsiona muchísimo las expectativas que tengo yo sobre lo que es una sexualidad sana, normal, ¿no? Porque me voy como condicionando a esa tolerancia a ese tipo de contenidos. Incluso voy como de alguna manera educando mi deseo y amoldándolo a eso que voy viendo. Qué complejo. Una de las cosas que hace que sea tan importante esta conversación, ¿no? es este encuentro tan temprano. Entonces Sí. uno puede encontrarse con niños que todavía no han ido a una fiesta, que todavía no han conocido a una chica, que todavía no se han enamorado, que no se han puesto de novios, que quizás ya vieron más, por ejemplo, más mujeres desnudas que un hombre adulto hace 50 años en toda su vida, ¿no? Terrible. Y cómo eso va distorsionando y cómo muchas veces se vuelve una fuente de, entre comillas, educación. Porque muchas veces la curiosidad también mueve al consumo, ¿no? A ver, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Y qué niño puber, adolescente no tiene curiosidad? Exactamente, porque dijimos al principio, bueno, parece que no es tabú, pero en el fondo sí, o lo que no es tabú sigue costando a los adultos. La sexualidad más burda, ¿no? Pero sí, cuando nos acercamos a la intimidad de la persona sigue siendo un tema muy delicado para hablar, ¿no? Tal cual. Yo creo que a veces como que nos olvidamos de la parte más oscura para mí de la pornografía, que es de dónde viene, ¿no? Cómo se generan esos videos, qué mujeres, qué hombres están exponiendo su cuerpo para esto. Y bueno, es como, hace poco salió esta película que comentábamos antes, Sound of Freedom. Durísima, yo no me animé a verla todavía, pero la voy a ver. ¿Vos la viste, Can? Yo la vi, es una película terrible, es del actor de La Pasión, ¿no? Pero cuenta esta historia de, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero un agente, no sé si el FBI o alguna agencia gubernamental de Estados Unidos, que trabajaba activamente en contra de la trata de personas, ¿no? Y cómo va, ni siquiera, o sea, particularmente la trata de menores de edad, que son secuestrados, que son reclutados para satisfacer la demanda de contenido pornográfico de menores, ¿no? Entonces, es una película para la que hay que tener estómago. Entonces, yo no lo tengo todavía. Está planteado con mucha altura, no es una cosa escandalizante ni nada por el estilo, pero muestra una realidad muy dura que así como pasa con menores, también pasa con adultos, ¿no? Y eso es, o sea, en estas páginas que nosotros, esta ONG que les mostramos, seguramente van a poder encontrar testimonios de personas que fueron parte de la industria y que salen a relatar lo que vivieron, ¿no? Los abusos que sufrieron, violaciones, supuestos contratos que después se rompen, ¿no? Y es una de las industrias también con índices más altos de trastornos de salud mental, ¿no? Cantidad de depresión, de ansiedad, niveles de suicidio en personas que participaron de las grabaciones de estas películas y demás. Bueno, me parece que es un poco de vuelta a lo mismo, ¿no? Por los frutos se los conocerá, ¿no? Y no ser inocentes, ¿no? Que no es solo un entretenimiento inofensivo, sino que hay realmente un montón de cosas en juego. Y creo que es como fácil olvidarse de esta parte porque es duro reconocerla, ¿no? Pero bueno, con Carla esta temporada nos propusimos que todos estos temas que abordáramos siempre tuvieran la esperanza de fondo y que no fueran solo querer deprimirnos a todos por la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, Dios nos llama a hacer luz en este tiempo. Entonces me gustaría que también podamos hablar de estrategias o que nos cuentes recursos, herramientas que podemos usar para mejorar nuestro consumo. No importa si tenemos una adicción, pero aunque sea dar pasos. Sí, no diría mejorar el consumo, ¿no? Porque idealmente la idea es no consumir, ¿no? Estamos hablando de que incluso el consumo esporádico no es bueno, ¿no? Que tiene un impacto negativo en nosotros, pero sí está bueno, en esto ser astutos, ¿no? Porque, estamos luchando contra una industria que mueve millones de dólares al año, que tiene un montón de estrategias para que nosotros nos la encontremos hasta sin querer, entonces tenemos que ser astutos y saber cómo manejar estas cosas, ¿no? En este sentido hay un libro muy interesante que tenemos acá, escrito por Alejandro Villena, que es un psicólogo español que miembro de esta organización Dale una Vuelta, que se llama ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, que tiene muchas estrategias, es un libro súper recomendable, pero bueno, por mencionar algunas que creo que son las más prácticas y las más fáciles de llevar a cabo, ¿no? Como para poder prevenir el consumo, o si estoy luchando con ese consumo, aumentar las chances de poder ganar en esta batalla que tengo, ¿no? Con esta realidad.
Entonces, en primer lugar, una cosa que yo creo que ayuda a la vida en general, Sí. con consumo o sin consumo, es tener una vida ordenada, ¿no? Tener una rutina, tener en claro qué es lo que tengo que hacer en el día de hoy, cuáles son mis objetivos, no por un tema de productividad, ¿no? Porque últimamente también está muy de moda caer en, bueno, tengo que producir, me leo las memorias de Marco Aurelio y estoicamente voy para adelante, sino como, bueno, que mi vida tenga un norte, tenga un sentido y un propósito claro, ¿no? Entonces, bueno, hoy me toca ir a trabajar, bueno, tengo que trabajar, tengo que ocuparme de esto, ocuparme de los chicos, lo que sea. Si yo estoy haciendo lo que me toca en cada momento del día, bueno, tengo muchas menos posibilidades de caer en cualquier cosa que no sea buena para mí, porque me estoy ocupando de la realidad que tengo enfrente y lo que yo tengo para aportar en ese momento. Y conectando con mi realidad, mi persona, lo que yo quiero Totalmente, ser, ¿no? Y ser. Alejándome de la ciencia ficción, al contrario, ¿no? Entrando en contacto con la realidad que tengo por delante. De acuerdo. Obviamente que los hábitos saludables también ayudan un montón, ¿no? A hacer deporte, no sé, regulan muchísimo las emociones, ¿no? Porque hay ciertas cosas que están asociadas al consumo problemático o a los malos hábitos, ¿no? Como que tradicionalmente siempre se dijo la pereza es la madre de todos los vicios. Tal Hoy cual. quizá con un poco más de estructura y de ciencia atrás, hay como una regla así para acordarse que es BLAST en inglés, ¿no? Blast. Que significa bored, lonely, angry, stressed and tired, ¿no? Cuando estoy aburrido, cuando me siento solo, cuando estoy enojado o medio desequilibrado emocionalmente, cuando estoy estresado, cuando estoy cansado, tengo muchas más posibilidades de caer en comportamientos autodestructivos, ¿no? Y evitativos. Y evitativos, ¿no? Como quiero alejarme de esta sensación desagradable, Eso. ninguna de estas cosas es agradable, entonces me escapo, ¿no? Me regulo, entre comillas, escapándome. Escapándome, ¿no? Que además, si uno cae en ese, puede ser un círculo vicioso, ¿no? Porque estoy estresado, consumo, me relajo, la próxima vez que me estrese me voy a querer relajar, la forma más rápida es esta, ¿no? Si funciona, lo repito. Exactamente, ¿no? Y entonces después, pues bueno, se genera este efecto dominó. Y después como más específicamente, ¿no? Porque esto por ahí es como un consejo general que por ahí sirve para todos, ¿no? Para cualquier persona que escuche, tenga o no un problema con la pornografía, está, bueno, el tema de identificar, bueno, cuáles son esos detonantes y esos desencadenantes que aumentan las chances o que me llevan a mí a caer en esto que yo quiero cambiar, ¿no? Que lo podemos pensar con cualquier cosa, ¿no? Puede ser cuando me enojo no sé, con un ser querido. Bueno, ¿qué me estaba pasando en ese momento? Yo creo que es algo muy bueno poder tomarse un momentito y analizar cuáles fueron las cosas que venían pasando antes, ¿no? Entonces quizá, bueno, llego a esta misma conclusión. Cuando estoy aburrido, solo, cansado, lo que sea, tengo más chances, ¿no? Pero por ahí determinados entornos, situaciones, recuerdos, quizá, no sé, no es lo más... Horas del día. Horas del día, ¿no? Que estoy cansado después de trabajar, un día largo a la noche, me voy a dormir, me voy con el teléfono, estoy cómodo, estoy relajado. Bueno, nada. El aislamiento, la soledad. aislamiento, no juntarme, no tener una red social de apoyo significativa alrededor. Pueden ser todas cosas que ahí sí va a depender mucho de cada persona, ¿no? Hay que como tomarse el trabajito de evaluarlo. Pero bueno, tratar de identificarlos, ¿no? De vuelta, hace 20 años, donde no había tantas pantallas, por lo general las familias solían poner la computadora en un espacio de la casa público. ¿Para qué? Y bueno, yo creo que un poco esto, ¿no? Para evitar situaciones en las cuales, por más machos que nos creamos, ¿no? Somos todos seres humanos y podemos caer. Tal Entonces, cual. se trata de eso. Evitar generar oportunidades para consumir. Totalmente. Y este trabajo como casi arqueológico de ver qué hay debajo, ¿no? Porque por arriba es, sí, aburrimiento, cansancio, pero a veces hay un desánimo o una tristeza o un duelo. Pueden haber cosas como más personales en juego. A veces también hacer terapia puede ayudar, ¿no? Totalmente, ¿no? Una vez, o sea, porque estas serían como soluciones Personales. caseras, ¿no? Claro. Para probar uno y decir, bueno, a ver si me sirven. Sí. Si uno de repente se encuentra en una situación en la que no puede salir y dice, solo no puedo, bueno, siempre está la posibilidad de acudir a ayuda. Que yo diría profesional y espiritual también, Tal ¿no? cual. Porque puede ser tanto acercarse a terapia o ¿no? también tener una buena dirección espiritual y acudir a los sacramentos y a la vía de la gracia, que también nos va ayudando un montón a combatir nuestras luchas diarias. Tal cual. Y esto es un tema difícil de hablar. Yo no voy a contarle a cualquiera que estoy consumiendo pornografía. Entonces, de repente, un espacio de dirección espiritual con mi sacerdote que me acompaña o en el espacio de confesión incluso,
con un psicólogo donde hay un secreto profesional que me resguarda, e incluso da vergüenza hablar de esto, me parece que se facilita mucho más. Yo creo que parte de este problema con la pornografía es que lo callamos mucho. Porque claro, por debajo. Da mucha vergüenza y esa vergüenza a veces nos previene de ir a buscar ayuda, ¿no? Eso. Pero ahí yo creo que es como una trampa psicológica, espiritual, depende del demonio, de todo un pero poco. al contra puede ser, ¿no? Como el demonio mudo, ¿no? Que trata de que uno no cuente, porque a veces cuando traemos las cosas a la luz las vemos desde otro lugar, alguien nos puede acompañar, nos hace sentir mejor, nos muestra que hay esperanza, ¿no? Y que hay un camino para recorrer, totalmente. Tal cual, y creo que como católicos esto nos toca especialmente, ¿no? Porque humanamente ya es un poco escandaloso este tema por todo lo que venimos hablando que implica la pornografía, pero como católicos creo que tenemos un llamado extra acá. Yo creo que es un llamado que en verdad tampoco es tan original. No. Porque me parece que más de lo mismo. Intentar vivir una fe lo más coherente posible siempre es ir un poco a contracorriente. Tal cual. ¿no? Pero quizás sí es un desafío particular para los católicos del siglo XXI. Sí, ¿no? Entonces, pero creo que es algo para no para desanimarse y para pensar, bueno, qué mal que está el mundo, ojalá hubiese nacido en la Edad Media y hubiese vivido en una armonía total. Sí. Pero sí para decir, bueno, es como parte del contrato. Sí. Jesús ya nos avisó, ¿no? Que va a ser difícil y no somos de este mundo, y aprender a poner el foco en las cosas importantes de verdad, ¿no? Y justamente por poner el foco en las cosas importantes de verdad, me parece que es un tema que no nos puede dejar como indiferentes, ¿no? Sí. Y que está bueno esto, ¿no? Recordar que si bien no somos de este mundo, Jesús nos llama a este mundo y nos da su gracia, ¿no? Exactamente, porque ahí es donde yo creo que hay una diferencia abismal, ¿no? Donde la fe puede venir en nuestra ayuda, ¿no? Nosotros sabemos que venimos con el pecado original, sabemos que nos vamos a equivocar, sabemos que aspirar a los bienes más altos es arduo, ¿no? Sí. Pero sabemos que tenemos la ayuda de Dios. Y en el fondo es esta paradoja, ¿no? En la medida que yo reconozco mi debilidad y me pongo en las manos de Dios, es cuando más puedo, porque si Dios puede todo, ¿no? Si yo me pongo en las manos de Dios, bueno, confío. ¿Quién contra mí? ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que de ahí sacar una valentía y un coraje que nos puede ayudar mucho a luchar en estas cosas. Tal cual, y la gracia viene a través de sus sacramentos, ¿no? Totalmente, por eso cuando aparece la vergüenza, tratar de hacer caso omiso a esa vergüenza, ¿no? Sabemos que la reconciliación no solamente nos perdona nuestras faltas, sino que también nos da gracia para poder superarlas, ¿no? Entonces, acercarse, por más que sea una, dos, por más que sea la vez número 1000, sí, ¿no? No importa. 70 veces 7 hay que pegar, tal ¿no? cual, Entonces, y Dios perdona. Y Dios perdona. Y lo que Dios quiere es que nunca dejemos de luchar, ¿no? Él sabe que a veces nos vamos a equivocar. Pero si estamos luchando por mejorar, estamos en camino. Y pedir ayuda también es pedirle a Jesús. Totalmente, ¿no? Y me parece que ahí la oración, ¿no? Que tiene un lugar muy particular. Y me animaría a decir no solamente a Jesús, sino especialmente a la Virgen María. Tal cual. ¿no? Que el mejor. La reina de la pureza, ¿no? ¿Quién más que ella puede ayudarnos en estos temas? Sí, y rezar por todo aquel que esté padeciendo, ¿no? O sea, víctima de la pornografía. Creo que también como iglesia puede ser casi que un apostolado. Totalmente, porque, con esto que venimos charlando, no es un tema lejano. No. Yo me animaría a decir que todos conocemos, por más que no nos hayan contado, gente luchando con esto, ¿no? Entonces está por ahí dentro de nuestra propia casa. Totalmente. Y como salir de este lugar de juicio, ¿no? Que a veces nos ponemos como católicos que queremos el bien, ¿no? De qué horror, qué espanto que las personas hagan esto. Bueno, no está tan lejos como vos decís. Y como iglesia estamos llamados a colaborar, me parece. Me gustaría que cerremos como hacemos normalmente con Carla, pero esta vez con Cane, con alguna palabra que nos ilumine, ¿no? De Dios, palabra de Dios que nos ilumine en este tema. Y Cane eligió una que me encanta. Bueno, yo venía pensando y me parece que las bienaventuranzas vienen en nuestra ayuda, ¿no? Como sí, la esperanza. Felices los puros de corazón porque verán a Dios, ¿no? En definitiva, una de las cosas que más impacta, que más deforma la pornografía es nuestra mirada,
¿no? Nuestra mirada hacia nosotros mismos, porque quizá nos empezamos a mirar mal, nos da vergüenza, nos da culpa. Nuestra mirada hacia el otro, ¿no? Que termina distorsionándose y nos vamos olvidando de la persona que hay atrás, ¿no? Y también nuestra mirada con Dios. En el fondo afecta mucho nuestra relación con Dios porque nos va alejando de ese corazón amoroso de Dios que es todo lo contrario, ¿no? Que nos mira enteros. Claro, si alguien nos mira enteros, si alguien sabe perfectamente quiénes somos y ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, con un amor infinito, ¿no? Es Dios, ¿no? Entonces me parece que puede ser hasta una ejaculatoria o un versículo para tener presente, ¿no? Para aspirar siempre a eso. Y que vale la pena luchar. Felices, nos dicen. No dice medio felices. Totalmente, ¿no? Sabiendo que es una propuesta de felicidad, ¿no? Tal cual. O sea que no hay consumo seguro de pornografía, no nos deja indiferentes y vale la pena luchar. Totalmente, creo que es un gran resumen de esta conversación, ¿no? Si hubiese que poner en un reel, ¿no? Los 4 puntos, creo que estos son los 4 puntos. Este sería. Y que bueno, te agradezco un montón, Cane, que hayas venido a hablar con nosotros, porque es un tema que no hay tanto contenido católico de esto, y creo que le va a hacer mucho bien a mucha gente, así que gracias. Dios mediante, ojalá que sí. Bueno, un abrazo a todos los que estén del otro lado, y nos vemos la próxima. Un abrazo.